nos sorprendimos con la situación, nos cambiaron a última hora, van a ser un poco más chicos, un poco más extensos, ojalá todos escuchen y puedan hacer preguntas, que es lo más importante. ¿Ya? Bueno, esta sesión es como titula, preparación de formulaciones fitoterapéuticas, pero no va a ser solo de formulaciones fitoterapéuticas, también vamos a tocar algunas guías de administración, que son clásicamente fitoterapéuticas, pero también se utilizan para el caso de la cannabis. ¿Ya? Esta sesión la va a dictar Jimena Steinberg, que es bioquímica de la Universidad de Concepción, también con un grado de magíster en bioquímica y informática de la Universidad de Concepción, y además hizo su estudio de doctorado en la Universidad Austral, donde actualmente ella es ya doctora en biología celular y molecular. Ha hecho estadía en Canadá, en Ciudad de México, así que algo de ciencia sabe. Ella nos va a hablar acerca de las preparaciones de estas distintas formulaciones bioterapéuticas, y la idea es que hagan todas estas preguntas que correspondan. No se queden con dudas, vayamos al tiro preguntando, levanten la mano, piden la palabra, y así vamos haciendo un diálogo. La idea es que se haga una conversación, una clase, porque la idea es ir aclarando las dudas que tengan, ¿ya? Así que voy a confesar. Hola, sí, bueno, que estén acá todos para ser parte de esta en realidad conversatorio en la área medicinal. Yo soy Jimena Steinberg, pero me dicen Jimena, así que pueden decir. Y bueno, un poco para recapitular lo que Fernando les comentó en la primera sesión y lo que José les comentó en la segunda sesión. Es que quiero retomar un poco el concepto del sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema propio de la mayoría de los organismos, que está compuesto por dos elementos: los endocannabinoides, moléculas producidas de forma endógena por el mismo organismo que posee este sistema, y los receptores de endocannabinoides indicados acá. En su conjunto, ambos forman el sistema endocannabinoide, que es el blanco terapéutico de, por supuesto, la terapia canábica. Bueno, lo que sucede es que los endocannabinoides son moléculas que activan receptores, ¿cierto?, para endocannabinoides, que en la célula se encuentran acoplados a proteínas G, y sus efectores y el proceso de hidrólisis de esta proteína G van a ser en el fondo los responsables de promover los efectos que cada tejido va a presentar para el receptor, para el ligando, que son los endocannabinoides. Este sistema endocannabinoide se encuentra distribuido en múltiples tejidos, que es lo que un poco grafica esta figura. Se encuentra distribuido en cerebro, pulmones, sistema vascular, musculatura esquelética, vasos, huesos, cartílago, sistema inmune, hígado. Es decir, la terapia canábica es una terapia que tiene blancos en todo el organismo. O no en todo, pero en muchas partes de nuestro organismo. Cuando el sistema endocannabinoide por algún motivo se desregula, ya sea a nivel del receptor de endocannabinoides o a nivel de la síntesis o degradación de endocannabinoides, se produce lo que se llama deficiencia clínica de endocannabinoides, que se manifiesta a la forma de varias enfermedades. Por eso, los cannabinoides pareciera ser que son un buen, ese es el motivo por qué existe la terapia canábica, porque nuestros endocannabinoides son moléculas muy similares a los fitocannabinoides, y los fitocannabinoides son los cannabinoides producidos por la planta Cannabis sativa. José habló de la planta
planta les habló de farmacología de los tipos cannabinoides, y cuando les habló de la farmacología les habló acerca de la planta. La planta es una planta que se reproduce de forma sexuada, por lo tanto es una planta que se presenta tanto en su forma femenina como en su forma masculina. En general, la fase vegetativa de la planta, es decir, el momento en que la planta crece, ocurre en estaciones, comienza a ocurrir en la estación de primavera, hasta finales del verano, cuando la luz comienza a disminuir en número de horas, comienza el periodo de la floración. Eso es un poquito más entrado en el verano. La floración implica que la hembra y el macho se desarrollan sus órganos reproductivos. El macho presenta unas vaginas que contienen el polen, y la hembra desarrolla flores que contienen preflores que, al ser polinizadas por el polen contenido en el macho, van a formar las semillas. Los cannabinoides, ¿esto es en la misma planta o son dos plantas diferentes? dos plantas distintas. ¿El polen de los plantas machos que alguna podría mencionar? ¿O solamente de la semilla a la planta? Hasta donde yo tengo entendido, no cumple ninguna función medicinal. Sin embargo, esta planta ha sido usada por muchas comunidades nativas que le han dado distintos usos. Quizás ellos sí en algún minuto la han utilizado para alguna terapia, de alguna cosa. Yo por lo menos no he visto nada. Sí, y efectivamente son dos plantas. ¿Qué es lo que sucede? Los endocannabinoides no se sintetizan en toda la planta, o sí, en realidad sí se sintetizan, sí se expresan en toda la planta, los endocannabinoides. Sin embargo, se encuentran concentrados de forma importante en las flores. ¿Y por qué? Porque estas flores, los endocannabinoides son sustancias que aparentemente funcionan como un atrapador mecánico del polen de los machos. La planta lo que quiere es que un macho, es que el polen polinice sus flores, porque ella quiere reproducirse. Esa es su función biológica. Entonces comienza a secretar los fitocannabinoides con ese objetivo, que son lípidos producidos por estas flores a través, secretados y sintetizados por unas glándulas que contienen estas flores, que se puede explicar un poquito más adelante, y que, bueno, se expresan en la medida que la flor va madurando, se van expresando más, se van sintetizando, se van secretando más cannabinoides en la flor. Cuando la flor es polinizada por el macho, ya deja de producir los fitocannabinoides y se concentra en la producción de semillas viables. Por supuesto, eso es lo que los seres vivos esperan que suceda, después perpetuar. De esta forma, lo que nosotros tenemos es la floración de una hembra, una planta hembra no polinizada. Eso es lo que nosotros queremos obtener, porque en esta planta hembra no polinizada van a estar concentrados la mayoría de los cannabinoides que produce la planta. Estos cannabinoides están producidos por unas glándulas que les decía. Estas glándulas son unas estructuras vegetales que se encuentran, que tienen más o menos esta forma, en este dibujo, se muestran así. Secretan los fitocannabinoides, que son estos lípidos que tienen hasta una textura tipo de cera, y tienen estas, aquí se ve en el microscopio. Es una estructura más bien transparente, con una cabeza que se llama célula disco, en la que se encuentran concentrados los cannabinoides que sintetizan la estructura completa y que van a ser luego secretados. Se encuentran presentes en las flores, pero también se encuentran presentes en hojas y tallos. Y así es como más o menos se ven las flores, los tricomas de las flores que están maduras, listas para el uso o muy cercanas a la hora de cosecha. Y así es como se ven las flores, los tricomas en las hojas, sobre las hojas que acompañan a las flores. Estas hojas, luego que se cosechan, son llamadas hojas de manícula. Y lo quiero mencionar porque después lo voy a volver. Manícula. Porque las flores cuando se cosechan
la planta sintetiza un precursor que se llama CBG en su forma ácida, por eso tiene que estar acompañado de una letra A. Y este precursor CBG es la molécula que va a derivar en la formación de THC, CBD y CBC. 4 de los compuestos más estudiados en términos de sus efectos medicinales en distintas enfermedades. También me gustaría recordarles, un poco repasar lo que José les comentó respecto a la decarboxilación. Esto es importante porque la planta sintetiza estas moléculas, todas acompañadas con una letra A, que significa que se encuentran en su forma ácida. Estas moléculas que se encuentran en su forma ácida, a pesar de que sí presentan propiedades medicinales, su potencia es bastante menor que la que presentan estos mismos compuestos una vez que se han decarboxilado, cuando se les ha sacado esta parte ácida. Esta decarboxilación ocurre naturalmente en la planta, lentamente. Ocurre también una vez que la planta se seca y se mantiene en el tiempo, porque es una reacción espontánea. Y también ocurre cuando, digamos, se favorece cuando se le aplica temperatura a este proceso. Y esto es importante porque estos de acá van a ser los compuestos que nosotros en la mayoría de los casos vamos a querer extraer de la planta porque son los que contienen las propiedades medicinales más importantes. Una cosa más respecto a la planta que les comentó José es que existen principalmente, no únicamente, pero principalmente dos tipos de plantas cannabis. Una cannabis índica y una cannabis sativa. Y en general nos referiremos a las índicas cuando queremos decir que su contenido en CBD que su contenido en CBD prepondera, es más importante que su contenido en THC. Asimismo vamos a hablar de plantas sativas cuando queramos decir que una planta tiene su contenido en fitocannabinoides es más importante en THC que en CBD. Una forma, ahora, la mayoría de las plantas que nosotros, o que todos nosotros estamos acostumbrados a ver, o que vemos en realidad, son unas cruces, son mezclas entre índica y sativa. Es muy difícil tener la capacidad de cultivar una planta 100% sativa o 100% índica. Insisto, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con tipos de plantas que son cruces entre una y otra. Mientras más tenga la uno podría esperar que más contenido va a tener de ese particular. Si una cruza es, por ejemplo, 80% índica, significa que la planta, aunque no es 100% índica, es decir, no contiene solo CBD, sí, su contenido CBD es más importante o es más grande que el que presentan otros tipos de plantas. ¿Sí? Entonces, índicas, sativas y híbridas de índicas con servicio. Una forma rápida, aunque no 100% efectiva, de reconocer si estamos hablando de una planta índica o de una sativa, es que la hoja de la planta índica presenta algunas diferencias con respecto a la de la planta sativa. La planta sativa es más delgada, ¿se fijan? Y un poquito más dentada. Su color a veces es un poquito más oscuro que el de las plantas índicas. Además, el tipo de crecimiento que presenta la planta es un poco distinto. Las plantas sativas son más bien largas y también son delgadas, al igual que las hojas, y son altas. Las plantas índicas son cortitas, son como pequeños pinos. Y sus hojas hacen incluso que se vean más robustas. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de ver dos plantas de las que no sabemos nada, por último les podemos comparar entre ellas y podemos decir cuál de las dos podría ser más sativa que la otra y con eso poder elegir qué tipo de planta quiero para producir nuestro preparado fitoterapéutico. Justamente, para eso es que la siguiente es que resulta que los diferentes fitocannabinoides que produce la planta están relacionados con distintas enfermedades. Entonces, dependiendo de la enfermedad a la que
yo quiero atacar va a ser el tipo de planta y la composición del fitocannabinoide. Por ejemplo, CBD-THC completamente de acuerdo a la enfermedad. Por ejemplo, cáncer. Cáncer es una de las enfermedades de las que más tiene esperanza que los fitocannabinoides sean funcionales. ¿Por qué? ¿Y qué es importante en el cáncer? Bueno, en el cáncer en general se describe que la potencia antitumorogénica del THC podría ser más alta que la del CBD. Perdón, la del CBD. En ese sentido, yo tendería a buscar plantas más sativas, más altas en THC. La última información, los últimos reportes que han habido, los últimos reportes científicos que han habido respecto al uso de fitocannabinoides para detener cánceres, hablan de una potencia mucho mayor antitumorogénica de un fitocannabinoide que se llama CBG, que es el precursor de CBD, THC y CBC. En el esquema que les mostré, muy simplificado del metabolismo de cannabinoides. El CBG, Para la etiqueta también implica el mismo. para la epilepsia refractaria en realidad es un caso, digamos. En general, la epilepsia refractaria es bien distinta entre una persona y otra. De modo que poder predecir que para todo tipo de epilepsia refractaria va a servir el mismo tipo de composición de fitocannabinoides es súper difícil. Lo que yo haría es probar una planta que tenga una composición 1:1, partir probando con una planta que tenga esa composición y luego ir variando para ver cuál me sirve más, porque cada caso va a ser particular. En ese sentido, la terapia canábica es muy individuo dependiente. Para el Parkinson. Para el Parkinson todavía no existe una clara relación entre la terapia canábica y la regresión o la detención de la enfermedad. Sin embargo, se utiliza más bien de modo paliativo. En ese sentido, lo que se espera es que la proporción va a depender del tipo de dolencia que presente la persona con Parkinson. Por ejemplo, si se está asociando a grandes episodios de ansiedad, probablemente el THC, que es la molécula más psicoactiva de todos los cannabinoides, uno quisiera tenerlo más bajito. CBD y THC funcionan bastante bien. Sí, pero necesito un poco, vamos a tener una esta sesión de 8. De aquí en adelante van a haber 4 sesiones dedicadas exclusivamente a conversar de enfermedades particulares y terapéuticas. Entonces yo creo que quizás ahí podríamos entrar en detalle porque si no, no voy a alcanzar. Vale. Bueno, Roberto también les habló de que existían otras moléculas distintas a los cannabinoides, a los fitocannabinoides, que se sintetizan por las plantas y que son también, que presentan un alto poder terapéutico. Estos son los terpenos. Y los terpenos son las moléculas que le dan el olor a los vegetales. Estos terpenos, los terpenos en general, estos terpenos se expresan en diferentes concentraciones, siempre crecientes, en la medida que la planta madura su flor. Y lo más importante que ellos, el efecto terapéutico más importante que ellos presentan es que son grandes potenciadores del efecto de los fitocannabinoides en sus plantas terapéuticas. Las vías de administración de fitocannabinoides son varias. Existen, por supuesto, la más común, que es la inhalada, que tiene varias características positivas, que entre las que es rápida, es aguda, es decir, no alcanza a presentar pics de concentración en sangre muy altos de manera muy rápida y que bajan también de manera muy rápida, y además es bastante eficiente. Esta vía inhalada puede ser vía combustión, quemando el extracto, la planta, el extracto vegetal, o vaporizándolo. Les voy a hablar un poquito del vaporizado un poco más adelante. La vía oral, que en realidad es la vía digestiva, en la cual se consume la cannabis, es la segunda mejor vía de administración. La vía oromucosal, que es la vía por la que absorben las mucosas de la boca, que en general lo que se hace es bajar el labio inferior y se pone ahí un poquitito de aceite o de resina canábica. Además está la vía rectal, que es rápida,
es prolongada, es de mediana eficiencia y que, a diferencia de la vía oral, esta no implica el primer paso a través de la transformación hepática, lo que la hace un poco más rápida que la vía oral. También existe la vía tópica, y la vía tópica, digamos, el gran beneficio que tiene es que la permeabilidad de estos dos fitocannabinoides es bastante mayor que la de este otro fitocannabinoide a través de la piel. ¿Sí? La vaporización es interesante porque es una excelente vía de administración. Sin embargo, la combustión de materia vegetal no es una cosa tan excelente para nuestros pulmones. De esta forma, la vaporización lo que hace es quemar, sublimar, lo mismo que uno hace cuando combustiona, cuando aplica una gran temperatura a la materia vegetal, sin alcanzar temperaturas de combustión, o sea, sin producir partículas de carbono. Estas partículas de carbono son tóxicas para nuestros pulmones. De esta forma, solamente se evaporan a temperaturas crecientes, altas, los cannabinoides. También se van a evaporar los terpenos, pero no vamos a estar aspirando hollín, básicamente. Esta es una de las vías, este es un vaporizador y es una máquina que, particularmente, este tipo de vaporización lo que hace es pasar aire muy caliente a través de una cápsula que contiene la materia vegetal y lo deposita en una bolsa. Y luego uno consume esa bolsita. Bueno, yo les quiero hablar hoy día de la extracción química. Les quiero hablar de la extracción de estos compuestos. ¿Cómo se sacan los fitocannabinoides de la planta para que queden biodisponibles y yo los pueda consumir? Bueno, la extracción química es el proceso mediante el cual se sacan los compuestos presentes en una matriz. Voy a pasar a la siguiente. Y se llevan a otra matriz. Esta matriz, en general, uno espera que sea una matriz que presenta mayor afinidad con los compuestos que quiere retirar que la matriz en la que estaban inicialmente. Ahora las partículas ya no van a estar atrapadas o restringidas, encapsuladas, sino que se van a encontrar libres, disponibles. Es cómodo, les gusta, lo prefieren. Eso es una extracción química. Entonces lo que nosotros hacemos es que tenemos nuestras flores y las moléculas presentes en nuestras flores, terpenos y cannabinoides, pues, sobre la siguiente, van a ser extraídos a través, utilizando algunos solventes, como por ejemplo el etanol o aceites, del que yo les voy a hablar hoy día, para preparar extractos alcohólicos, en el caso de que el solvente sea etanol, y el extracto de aceite, en el caso de que, por supuesto, usemos un solvente oleoso. Las variables que nos importan de la extracción, primero es el solvente. Nosotros necesitamos que sea un solvente en el cual a los cannabinoides les guste estar, para los cuales los cannabinoides sea cómodo estar. Además, los terpenos también. Estos solventes en general se describen para los cannabinoides que los alcoholes son mejores solventes que los aceites y lípidos, y estos a su vez son mejores solventes que el agua. Aunque estos tres solventes funcionan. Los tres tipos de compuestos que solubilizan cannabinoides sirven. ¿Qué nos importa acá? También del solvente es la pureza. Mientras más puro sea un solvente, más espacios disponibles para incorporar moléculas de los compuestos activos que presenta la planta van a existir. De modo que yo siempre elegiría el solvente de mayor pureza. En este caso, lo que yo siempre recomiendo es utilizar un alcohol que se llama alcohol etílico, que es el etanol que nosotros consumimos, absoluto, que significa que está 100% puro, que en realidad es 99,9% puro, y que además está indicado que se utiliza para análisis. Eso lo hace potable. Utilizar alcoholes desnaturalizados no lo hacen potable. Podríamos utilizar extracciones en alcoholes desnaturalizados siempre y cuando no lo vayamos a consumir. Lo podemos usar para entregas de forma tópica. Hola, ¿por qué ocurre esa diferencia en los solventes? ¿Por qué ocurre? Porque, bueno, eso principalmente tiene que ver con las propiedades químicas del solvente. Hay algunos solventes que son capaces de unirse más fuertemente a los compuestos. Esa unión, mientras más
¿Sí? Entonces, depende solo de la composición, de la estructura, de la forma química que tiene ese solvente. ¿Sí? Además, el tiempo. El tiempo es una variable, por supuesto, porque le tenemos que dar tiempo a esas moléculas para que pasen desde una matriz a otra, desde la matriz vegetal hacia la matriz líquida, en este caso nuestro solvente, aceite o alcohol. Si utilizamos solventes menos afines, por ejemplo, respecto al alcohol, algunos aceites, el tiempo de extracción debe ser mayor. ¿Qué es lo que recomiendo yo aproximadamente? Que con aceite, cuando se hacen extracciones en aceite, se utilicen semanas de 5 días hasta 3 semanas de extracción. En cambio, cuando se hacen con alcoholes, ya a los 7, 8, 9 días no hay nada más que extraer desde la materia vegetal con ese escala. Entonces, en ese sentido, el tiempo, dependiendo de cuál sea nuestra sensación de urgencia, también va a significar una variable. Dime. Iba a contar algo, pero lo acabo de leer ahí, así que sorry. Además, otra de las variables importantes es la temperatura. La temperatura en general, chiquillos, favorece la extracción de compuestos desde una matriz vegetal hacia un solvente, hacia el solvente que nosotros queramos. En general, la temperatura siempre va a ayudar. Cuidado, porque al elevar la temperatura también se volatilizan algunos compuestos. Acuérdense que los terpenos huelen porque son volátiles. Si no fueran volátiles, no los podríamos extraer desde la planta y no podríamos sentirlo. De esta forma, a temperaturas más altas tenemos que tener considerado que podemos perder algunos de nuestros terpenos. En general, yo recomiendo no calentar, o por lo menos calentar suavemente. Otra variable es la agitación. En general, la agitación hace lo mismo que la temperatura. Promueve que las moléculas pasen, los compuestos activos pasen desde la matriz vegetal hacia el solvente en el que estamos disolviendo estos compuestos. Entonces, la agitación, buena onda. Si pueden mantenerlo agitando, siempre va a ser mejor. ¿Y el volumen? Bueno, el volumen también va a ser una variable a considerar, porque si yo utilizo solventes poco afines con los extractos, lo que tengo que hacer es aumentar el volumen. Asimismo, si tengo solventes que sí son afines, pero que no es tan puro, como por ejemplo el alcohol de beber, un vodka, un gin, algún tipo de esos alcoholes que yo quiero usar, lo que tengo que hacer es aumentar el volumen de extracción. ¿Sí? ¿Más o menos el porcentaje? En general, yo lo que recomiendo es utilizar, se lo voy a explicar con detalle más adelante, pero lo que yo recomiendo es utilizar en el solvente, cuando es puro, 4 volúmenes de solvente, el equivalente a 4 volúmenes de la materia vegetal molida en el solvente. Por ejemplo, si yo muelo mi materia vegetal y resulta que tengo 50 ml en un vasito, lo molí, lo eché, tengo 50 ml, lo que hago es rellenar hasta 200 con un solvente puro. ¿Sí? Los preparados de los que les voy a hablar hoy día son simples y son relativamente cortos. Corresponden a, en este orden de concentración de cannabinoides, que vamos a obtener infusiones, tinturas extremas y resina. Además, les voy a hablar un poquito de productos comestibles como la preparación de leche, mantequilla y aceites de cannabis. Por eso les quería comentar antes respecto a la maniobra de las plantas, y es que en esto vamos a considerar el uso de las hojas